Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos el equipo 2, conformado por mis compañeros Juan Carlos, Abel, Eduardo, Edwin, Daniel y un servidor Andrés. Y en este video les explicaremos acerca del análisis sintáctico descendente. El contenido que abarcaremos durante este video es el análisis sintáctico descendente. Comenzaremos con una pequeña explicación para después explicar los temas de análisis sintáctico de descenso recursivo, primero y siguiente, gramáticas LL1, análisis sintáctico predictivo no recursivo y por último la recuperación de errores en el análisis sintáctico predictivo. El análisis sintáctico descendente puede verse como el problema de construir un árbol de análisis sintáctico para la cadena de entrada, partiendo desde la raíz y creando los nodos del árbol de análisis sintáctico en preorden, o sea, la profundidad primero. De manera equivalente, podemos considerar el análisis sintáctico descendente como la búsqueda de una derivación por la izquierda para una cadena de entrada. Por ello, podemos decir que el árbol de derivación se construye siempre desde la raíz y de izquierda a derecha. Estos se dividen básicamente en tres tipos diferentes. Está el analizador sintáctico descendente con retroceso, el analizador sintáctico descendente con recursión y el analizador sintáctico descendente LL1. La forma en que funciona un analizador sintáctico descendente es que las terminales se examinan en el orden en que aparecen en la cadena de tokens, T1, T2, T3, T4, T5, etc. Después se tienen que escoger las reglas gramaticales que se van a usar y así obtener el árbol de análisis sintáctico o el error. Las diferencias que tiene un analizador sintáctico descendente y con un ascendente es que en el análisis sintáctico descendente se construye el árbol sintáctico de arriba hacia abajo y se utiliza más regla. Por otro lado, en el análisis sintáctico ascendente se construye el árbol sintáctico de abajo hacia arriba. Esto hace que el número de reglas se disminuya. Bueno, yo soy Durán Cruz Abel Ignacio y el análisis sintáctico de descenso recursivo consiste en un conjunto de procedimientos, uno para cada no terminal. La ejecución empieza con el procedimiento para el símbolo inicial, que se detiene y anuncia que tuvo éxito si el cuerpo de ese procedimiento explora toda la cadena completa de entrada. El descenso recursivo general puede requerir de un rastreo hacia atrás, es decir, tal vez requiera exploraciones repetidas sobre la entrada. Pocas veces se necesita para analizar las construcciones de un lenguaje de programación, ya que las exploraciones repetidas sobre la entrada no son muy eficientes, por lo que se prefieren métodos tabulares como un algoritmo de programación dinámico o el método early. Vamos a ver. El siguiente código o pseudocódigo es para un no terminal común y no determinista, ya que empieza eligiendo la producción A que debe aplicar de forma no especificada. Para permitir el rastreo hacia atrás hay que modificar este código. No podemos elegir una producción A única en la línea 1, por lo que debemos probar cada una de las diversas producciones en cierto orden. El fallo en la línea 7 no es definitivo, sino que solo sugiere que necesitamos regresar a la línea 1 y probar otra producción A. Solo si hay más producciones A para probar es cuando declaramos que se ha encontrado un error en la entrada. Para poder probar otra producción A, debemos restablecer el apuntador de entrada a la posición en la que se encontraba cuando llegamos por primera vez a la línea 1, es decir, se requiere que la variable local para almacenar ese apuntador de entrada para un uso futuro. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos las gramáticas S y A. Para construir un árbol de análisis sintáctico descendente para la cadena de entrada WCAD, empezaremos con un árbol que consiste en un solo nodo etiquetado como S, y el apuntador de entrada apunta a C, el primer símbolo de W. Ese solo tiene una producción, por lo que utilizamos para expandir S y obtener el árbol A. La hoja por la izquierda etiquetada como C coincide con el primer símbolo de entrada de W, por lo que avanzamos el apuntador de entrada hasta A, el segundo símbolo de W, y consideramos la siguiente hoja etiquetada como A. Luego expandimos A mediante la primera alternativa de A a B. Y tenemos una coincidencia para el segundo símbolo de entrada
y comparamos a D con la siguiente hoja etiquetada con B. Como B no coincide con D, reportamos un error y regresamos a A para ver si hay otra alternativa para A que no hayamos probado y que pueda producir una coincidencia. Al regresar a A, debemos restablecer el punto de entrada en la posición 2, la posición que tenía cuando llegamos por primera vez a A, lo cual significa que el procedimiento para A debe almacenar el apuntador de entrada en una variable local. Y finalmente, la siguiente alternativa para A produce este árbol con A siguiendo a A. La hoja A coincide con el símbolo de W y la hoja D coincide con el tercer símbolo. Como hemos producido un árbol de análisis sintáctico para W, nos detenemos y anunciamos que se completó el análisis sintáctico con éxito. Una gramática recursiva por la izquierda puede hacer que un analizador sintáctico de descenso recursivo, incluso uno de rastreo hacia atrás, entre en un ciclo infinito. Es decir, al tratar de expandir una no terminal A, podríamos en un momento dado encontrarnos tratando otra vez de expandir a A sin haber consumido ningún símbolo de la entrada. Yo soy Edwin Iván Rivadeneira Vega y les voy a hablar sobre primero y siguiente. La construcción de los analizadores sintácticos descendentes y ascendentes es auxiliada por dos funciones, primero y siguiente, que están asociadas con la gramática general. Durante el análisis sintáctico descendente, primero y siguiente nos permiten elegir la producción que vamos a aplicar, con base en el siguiente símbolo de entrada. Durante la recuperación de errores en modo de pánico, los conjuntos de tokens que produce siguiente pueden usarse como tokens de sincronización. Primero alfa, en donde alfa es cualquier cadena de símbolos gramaticales, como el conjunto de terminales que empiezan las cadenas derivadas a partir de alfa. Si alfa asignación cerradura del logaritmo natural de epsilon, entonces epsilon también se encuentra en primero alfa. Por ejemplo, A asignación cadena logaritmo natural de cy, por lo que C está en primero A. Siguiente A. Para el no terminal A, como el conjunto de terminales a las que se le puede aparecer de inmediato a la derecha de A en cierta forma de frase, es decir, el conjunto de terminales A de tal forma que existe una derivación de la forma S asignación cerradura alfa, A mayúscula, A minúscula, beta, para algunas alfa y beta como en la figura siguiente. Calcular primero. Para calcular primero X, para todos los símbolos gramaticales X, aplicamos las siguientes reglas hasta que no se puedan agregar más terminales o a ningún conjunto primero. 1. Si X es un terminal, entonces primero X será igual a X entre corchetes. 2. Si X es un no terminal, a X se le va a asignar Y1, Y2 hasta YK. Es una producción para cierta K igual a 1, entonces se coloca A en primero X. Si para cierta Y, A está en primero Y y está en todas las funciones primero Y1 hasta Y-1, si está en primero YJ, para todas las J de 1, 2 hasta K, entonces se agrega a primero X. 3. Si X se le asigna epsilon, es una producción y entonces se va a agregar a primero X. Calcular siguiente. Para calcular siguiente A, para todas las no terminales A, se aplican las siguientes reglas hasta que no se pueda agregarse nada a cualquier conjunto siguiente. 1. Colocar el signo de dólar en el siguiente S, en donde S es el símbolo inicial y el signo de dólar es el siguiente delimitador derecho de la entrada. 2. Si hay una producción A la que se le asigna alfa, B mayúscula beta, entonces todo lo que hay en primero beta, excepto epsilon, está en el siguiente B. Y 3. Si hay una producción A la que se le asigna alfa y B mayúscula, o una producción A la que se le asigna alfa, B mayúscula, beta, en donde primero beta contiene epsilon, entonces todo lo que hay en el siguiente A está en el siguiente B.
Gramáticas LL1. Los analizadores sintácticos predictivos, o también llamados analizadores sintácticos de descenso recursivo que no necesitan rastro hacia atrás, pueden construirse para una clase de gramática llamada LL1. La primera L es para explorar la entrada de izquierda a derecha, por left en inglés, y la segunda L es para producir una derivación por la izquierda. Por último, el 1 para usar un símbolo de entrada de anticipación en cada paso, para tomar las decisiones de acción del análisis sintáctico. Una gramática G es LL1 si y solo si cada vez que A mayúscula con asignación de alfa o beta son dos producciones distintas de G y se aplican las siguientes condiciones. Para el no terminal A, tanto alfa como beta derivan cadenas que empiecen con A. Segundo, a lo más, solo alfa o beta puede derivar la cadena vacía. 3. Si beta, asignación cerradura epsilon, entonces alfa no deriva a ninguna cadena que empiece con una terminal en siguiente A mayúscula. De igual forma, si A, cerradura epsilon, entonces beta no deriva a ninguna cadena que empiece con una terminal en siguiente A mayúscula. A continuación se van a mostrar 3 ejemplos de lo que se mencionó con anterioridad. Podemos ver un ejemplo en el inciso A y otro ejemplo en el inciso B. Las primeras dos condiciones son equivalentes para la instrucción que establece que primero alfa y primero beta son conjuntos separados. La tercera condición equivale a decir que si está en primero beta, entonces primero alfa y siguiente A mayúscula son conjuntos separados, y de igual forma si está primero en A. Las construcciones del flujo de control, con sus palabras clave distintivas, por lo general cumplen con las restricciones LL1. Por poner el siguiente ejemplo, podemos decir entonces que las palabras clave if, while y el símbolo del corchete inicial nos indican qué alternativa es la única que quizá podría tener éxito si buscamos una instrucción. Yo soy Suárez González Daniel y les hablaré sobre el análisis sintáctico predictivo no recursivo. Podemos construir un analizador sintáctico predictivo no recursivo mediante el mantenimiento explícito de una pila, en vez de hacerlo mediante llamadas recursivas implícitas. El analizador sintáctico emite una derivación por la izquierda, por lo que si W es la entera que se ha relacionado hasta ahora, entonces la pila contiene una secuencia de símbolos gramaticales alfa. El analizador sintáctico controlado por una tabla cuenta con un buffer entrada, el cual contiene la cadena de componentes léxicos que se va a analizar seguida del símbolo de pesos de fin de cadena. También cuenta con la pila de análisis sintáctico, que contiene una secuencia de símbolos de la gramática con el símbolo de pesos en la parte de abajo, que indica la base de la pila. También cuenta con una tabla de análisis sintáctico, que es una matriz bidimensional, la cual se dirige el análisis y es la única que cambia de un analizador a otro. Y por último cuenta con la salida, que es la serie de producciones utilizadas en el análisis de las secuencias de entrada. El analizador sintáctico se controla mediante un programa que considera a X, que es el símbolo en la parte superior de la pila, y a A, que es el símbolo de entrada actual. Por lo que si X es una terminal, el analizador sintáctico elige una producción X mediante una consulta de la entrada MXA de la tabla de análisis sintáctico M, por lo que en cualquier otro caso verifica si hay una coincidencia entre la terminal X y el símbolo de entrada actual A. Aquí contamos con un pequeño algoritmo de un análisis sintáctico predictivo controlado por una tabla. Como entrada contamos con una cadena W y una tabla de análisis sintáctico M para la gramática G. Y como salida es si W está en LG, va a generar una derivación por la izquierda de W. En caso contrario nos indicará un error. El método que utiliza este algoritmo es que al principio el analizador sintáctico se encuentra en una configuración con W símbolo de pesos en el buffer de entrada.
y el símbolo inicial SDG en la parte superior de la pila, por encima del símbolo de pesos, por lo que el programa utiliza la tabla de análisis sintético predictivo M para producir un análisis sintético predictivo para la entrada. Hay que considerar que el análisis sintético dirigido por una tabla es más eficiente en cuanto a tiempo de ejecución y espacio, puesto que usa una pila para almacenar los símbolos a reconocer en vez de llamadas a procedimientos recursivos. Yo soy Calete Cornelio Juan Carlos y les hablaré sobre la recuperación de errores en el análisis sintáctico predictivo. La recuperación de errores se refiere a la pila de un analizador sintáctico predictivo controlado por una tabla, ya que hace explícitas los terminales y no terminales que el analizador sintáctico espera relacionar con el resto de la entrada. Un modo de recuperación de errores es el modo de pánico, y la recuperación de errores en el modo de pánico se basa en la idea de omitir símbolos en la entrada hasta que aparezca un token en un conjunto seleccionado de tokens de sincronización. Algunas heurísticas son, como punto inicial, colocar todos los símbolos que están en siguiente en el conjunto de sincronización para no terminal A. Si agregamos los símbolos en primero A al conjunto de sincronización para el no terminal A. Si un no terminal puede generar la cadena vacía, entonces la producción que deriva A puede usarse como predeterminada. Y si un terminal en la parte superior de la pila no se puede relacionar, una idea simple en sacar el terminal, emitir un mensaje que diga que insertó el terminal y continuar con el análisis sintáctico. Y finalmente está la recuperación a nivel de fase. Y la recuperación de errores a nivel de fase se implementa llenando las entradas en blanco en la tabla de análisis sintáctico predictivo con apuntadores a rutinas de error. Estas rutinas pueden modificar, insertar o eliminar símbolos en la entrada y emitir mensajes de error inapropiados.